Soy Laura y les voy a leer La risa contagiosa de Jaime Gamboa y María Elena Valdés. No había un lugar más hermoso que el país del silencio. Si alguien de un país vecino quería pasar la frontera, tenía que entrar callado. Esto era especialmente difícil para los habitantes del país del Eco, porque, aunque quisieran, no podían. El país del silencio era hermoso por dos razones. Una es que como nadie podía dar órdenes, las indicaciones se daban con un gesto, con una caricia, con un abrazo o con una mirada. A veces se complicaba, por ejemplo, cuando la presidenta del país del silencio quería que le trajeran bizcochos con mantequilla, sacaba la lengua lo más que podía, daba 2 vueltas con la punta de la lengua en el aire y luego se ponía visca 1, 2, 3 veces, hasta quedar casi mareada. Así, su secretario comprendía perfectamente que debía calentar 2 bizcochos, dar vuelta, untarlos 3 veces con mantequilla, regresar pronto antes de que la presidenta se muriera de hambre. Era un poquito complejo. La segunda razón por la que el país del silencio era hermoso es que por no poder hablar, la gente había aprendido a decirlo todo pintando. Amarillos, azules, blancos, rojos. Poco a poco, los habitantes del país del silencio perfeccionaron tanto su lenguaje de colores que podían hablar de casi todo sin decir una palabra, solo pintando. Por ejemplo, si en el país del silencio había nacido un niño, esa casa se pintaba de rojo. El rojo era felicidad. Las casas iban cambiando de un color al otro según el estado de ánimo de los que vivieran allí. Todo iba de maravillas en el país del silencio, hasta que un día se acabó la tinta. Cuando fueron a buscar, ya no había con qué hacer las pinturas. No había más tizas, no había más lápices de colores, no había más fibras, no habría crayones, nada. A la mañana siguiente, el arco iris salió en blanco y negro. No había tinta para los árboles, ni para las flores, ni para las vaquitas de San Antonio. A través de gestos, la gente empezó a agrandar sus ojos, a levantar sus hombros, a preguntarse sin poder hablar qué estaba pasando. Tristes. Quedaron ese día un poco tristes. Pero entonces, justo entonces, ocurrió algo insólito, algo inesperado. En medio del silencio más absoluto, resonó una carcajada. Al principio los habitantes del país del silencio se asustaron mucho, porque nunca habían escuchado ese sonido. No sabían qué era. La policía empezó a buscar para ver de dónde había salido semejante ruido. Buscaron y llegaron a la casa de gobierno. Allí estaba la presidenta. Uno de los policías miró a otro, hizo un gesto con el dedo índice alrededor de la oreja, como diciendo, se volvió loca. Sin dejar de reírse, la presidenta empezó a hablar. Es que cuando se acabó la tinta, me puse muy triste. Y entonces, sin querer, me miré al espejo y me vi tan fea, pero me vi tan fea que me dio mucha risa. Mientras la escuchaban hablar, los policías empezaron a sentir algo raro en sus panzas, algo raro en su garganta, como unas cosquillas, y empezaron a reírse, primero uno, después otro, y la risa empezó a contagiarlos a todos. Cuando llegó el jefe de los policías, quiso enojarse. No sabía qué estaba sucediendo. Pero la verdad, no pudo. Empezó a reírse también con ellos. Terminaron todos abrazados con la presidenta muertos de risa. Una hora después,
Solo una hora después, todo el país se había contagiado y había aprendido a reír. Fue así como el país del silencio se convirtió en el país de la risa contagiosa. Y desde entonces mandan allí a toda la gente que está un poquito preocupada, que a veces está muy enojada, que a veces está triste. Llega al país de la risa y se encuentra con la risa contagiosa. Y nos preguntaremos, ¿qué pasó con la tinta? ¿Se les acabó para siempre? ¿Se terminaron los colores? Por suerte no. La gente del país del color les mandó toneladas de nuevas pinturas, de nuevos colores, a cambio de que ellos les enseñaran su secreto para reírse siempre. Para reírse especialmente cuando algún día el mundo se pone un poquito de color gris.